desafíos, proyectos y experiencias. De verdad que hoy tras el telón se abre de una manera muy especial con uno de los políticos con mayores adeptos de nuestro país. Él es diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional. Bienvenido, Omar Fernández. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que empecemos esto, yo estoy rompiendo guión aquí, productor, yo quiero que empecemos brindando. Número uno, por la historia que vamos a hacer con esa entrevista, porque quiero que sea una entrevista íntima, que conozcamos algunas cositas que quizás no han salido a la luz pública de Omar Fernández, pero también brindar por otras cositas. ¿Se puede brindar por adelantado, Omar? Bueno, yo siempre he creído como brindar después de, pero bueno, vamos Bueno, arriba. salud entonces. Salud, salud. Omar, tu nombre completo es Omar Leonel Fernández Domínguez, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo te dicen a ti en casa? No, Omar. ¿Te dicen Omar? Sí, 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 siempre me dijeron Y Omar. tu mami te dice Omar también. Bueno, ya un poco más de cariño, mi amor, mi rey, mi príncipe, así. Tu mamá se ve que es bien cariñoso. Pero ¿a cuál familia tú te inclinas más? ¿Tú eres más por la materna o por la paterna? No, te diría que igual con los dos. La verdad es que siempre tuve mucha cercanía con ambas abuelas, de padre y de madre. Mis abuelos por igual, mis primos de ambos lados también. Claro, los de mi madre lo veía un poco menos porque mi familia materna es de Jarabacoa. Entonces lo veía los veranos y algunos fines de semana que íbamos. Y entonces al no vivir en la capital, pues obviamente no lo veía tanto, pero lo mismo de ambos lados. Lo mismo de ambos Sí, lados. sí, sí. Mucha gente atribuye que esa vena política de Omar Fernández viene conectada a tu papá, al doctor Leonel Fernández. Sin embargo, tú también tienes esa inclinación por parte de tu familia materna, que es tu abuela. Bueno, sin duda alguna, creo que de mi abuela Piedad también hay algo, porque ella fue alcaldesa de Jarabacoa desde el 2010 al 16 y la verdad que se le da muy bien. Ella tiene como mucha afinidad con la gente, es una gran comunitaria, es muy querida en Jarabacoa, es el pueblo que ella ama, en el que ha vivido toda su vida y bueno, hizo su familia, todo. Así que te diría que ese mosquito que me picó, quizás fue en Jarabacoa que me picó, sí. Tú eres muy familiar, Omar. Sí, creo que, siento que sí. O sea, mi familia, que ahora no le puedo dedicar el tiempo que quisiera y esa de las partes como que lamento un poco en política porque al estos días ser tan intensos como que te quita un poco de tiempo. Te digo que del 19 de mayo en adelante quiero ganarme ese tiempo que perdí en estos días, pero sí, creo que sacar los domingos para comer con mi mamá, los domingos en la noche usualmente con mi papá, ahí como que ese rato es poco negociable, eso siempre hay que sacar ese tiempo. Te hemos visto mucho en las redes sociales con tu madre. De hecho, hiciste un día con tu madre en el Congreso, diputada por un día, y la hemos visto también a través de tus redes sociales en múltiples actividades que tú llevas a cabo, actividades políticas. Y me hablabas del tiempo también en familia. ¿Cuáles son esas cualidades que tú más admiras de tu madre y cómo las valoras y cómo las aplicas también en tu vida diaria? Bueno, te diría que de mi madre tengo quizás, lo más bonito que creo que tengo de ella es como mi temor al Señor. En mi casa ella me enseñó mucho a dar rodillas, a poner todos mis planes en manos de Dios. Te diría que el alto sentido de responsabilidad también. Ella siempre estuvo encima de mí en el colegio, si yo hice la tarea, si me dormía temprano, si iba al karate, que también tuve clases de karate en la tarde, si llegué a tiempo. O sea, ella siempre estuvo como muy pendiente de que yo cumpliera con mis quehaceres, con mis deberes. Y el alto sentido de responsabilidad creo que también es algo importante a destacar en mi proceso de crianza con mi madre. Me hablas mucho de mamá y creciste más con ella que con tu padre. ¿Ha afectado esto a Omar como tal en el desarrollo de su vida profesional, personal, en sentido general? No, para nada. Mi padre fue siempre muy responsable y muy presente en mi vida. Yo soy hijo de padres divorciados, vivía bajo el techo de mi madre, pero mi papá siempre muy presente también. O sea, que te diría que tuve un desarrollo bastante normal, muy cercano a ambos siempre.
compartiendo, te diría que casi en igualdad de condiciones con los dos, Sí. o sea que sí, bastante normal siempre. Tú no eras de los hijos que el papá va y los busca el fin de semana y con mamá la semana completa porque había que ir al colegio, entonces las actividades y el deporte, eso no ocurría con Omar. Bueno, no era como una regla así como establecida, o sea, eh, por ahí si un día de la semana también quería ir a ver a mi papá, me lo visitaba y me quedaba con él, a lo mejor el fin de semana completo, o sea, siempre tuve como mucha libertad de estar con el que quisiera en el momento. Obviamente, vivía bajo el techo con mi madre y con mis hermanitos, pero Nicole y yo siempre como que nos ocupamos de pasar mucho tiempo con mi papá, eso siempre fue importante para nosotros. ¿Qué momentos recuerdas tú de la infancia vividos con tu papá? ¿Qué actividades llevaban ustedes a cabo cuando te tocaba compartir con él fuera ya de su rol en la política? Porque siempre ha estado políticamente hablando activo. Yo te diría algo que yo tengo como muy presente en mi memoria, era que cuando yo era, bueno, chiquito, cuando iba a visitarlo, él siempre tenía, bueno, había una habitación para Nicole y para mí con dos camitas, y entonces siempre nos guardaba un regalito, le llamaba un regalito. Y siempre que llegaba a la casa, algún regalo él me tenía, lo que fuera, podía ser, bueno, él regalaba muy raro, porque él regalaba a un niño de 11, 12 años el diccionario Larousse, imagínate tú. Era, mira, mijo, para que te fajes a leer el diccionario, como papi, regálame un juego de Nintendo, no sé. O te regalaba, eso no existe ya, ¿Tú lo pero cuestionabas en ese momento? bueno, yo le daba las gracias, pero era como, tú sabes, ¿no? En este momento no es el diccionario que ando buscando. O me regalaba también la enciclopedia en carta, que eso no existe ya, Wow. pero también una enciclopedia de un niño de 12 años, tú sabes, como, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo sea? ¿Un niño normal o un intelectual? Pero eso lo tengo muy presente y también el saludo que él me daba era, el profesor Omar siempre me decía así, quiero que me lo cuente todo, pero desde el principio. No me Y entonces ese saludo digas. era, quiero que me lo cuentes todo, pero desde el principio. Y entonces yo le contaba mi semana, cómo fue, mi día, qué tal. Así que esos son como de los momentos así más presentes que tengo con mi papá. ¿Tu relación actual con él, cómo es? ¿Sacan ese espacio para compartir de manera personal? Porque me mencionabas al principio que ahora con el tema político, hasta tú tienes tema para poder compartir en familia. Y en el caso del doctor, con un perfil presidencial y una candidatura presidencial, pues también se entiende que hay una agenda bastante apretada. Sí, no. Ahora que compartimos oficio, nos vemos más. Lo que pasa es que cuando nos juntamos hablamos más de política que compartir realmente, tú sabes, como momentos de ocio. Eso ni él tiene el tiempo, ni yo tampoco lo tengo ahora mismo. Entonces, cuando nos sentamos es como para hablar de trabajo. Y yo le pido orientación, le pido algunos consejos. Mira, me está pasando esto, ¿cómo tú lo ves? Igual él me pregunta también, ¿qué tú crees que yo debo hacer con mi candidatura? Así que como que nos complementamos bastante, tenemos mucha química y siento que eh, su presencia en mi candidatura y humildemente creo que mis consejos también con la de él como que nos ayuda a hacer un buen trabajo los dos. ¿Qué pasión ustedes coinciden? Bueno, te diría que con la lectura, él un poquito más que yo. Bueno, si te regalaba diccionarios de niño, Sí. Bueno, tú si vas a su casa te sorprenderías porque en la sala tú casi que no puedes caminar porque te tropiezas con montañas de libros. Y no tienes donde sentarte en los muebles porque están llenos de libros. Y la mesa de centro está lleno de libros. Y vas al comedor y está lleno de libros el comedor también. Entonces, esa en es como todos su lados. gran pasión. Tú sabes, yo leo también, pero te diría que compartimos esas cosas, él y yo. ¿Tu papá desayuna leyendo sus libros? No sé si leyendo un libro, pero probablemente uno de estos audiobooks. Desventajas y desventajas de ser hijo de Leonel Fernández. Bueno, pienso que ventaja un montón. O sea, ser hijo de mi padre es un gran orgullo para mí. Tenerlo de mentor, de consejero. Ahora que estoy en el oficio de la política, me permite aprender mucho de él. Te diría que no desventajas, porque no puedo considerarlo así, pero si algún desafío siempre tengo es como la constante comparación. Al final del día yo quiero ser lo mejor de mi papá y de mi mamá. Yo quiero emular lo mejor de ellos dos. Pero también quiero que me conozcan por Omar. Entonces, es como la constante comparación, que no está mal, ¿eh? No me Porque parece. tú tienes tu propia filosofía de vida. ¿Y por qué tú crees que la gente lo compara tanto? Te compara con el doctor Leonel Fernández. De hecho, vimos recientemente en el debate que participaste, saludos a nuestros amigos del CODES, que permanentemente hubo ataques y fue justamente bajo hechos y acciones de tu padre, valoraciones hacia tu padre. Sí, no, diríamos, no es la primera vez que se ve en la historia. Yo he visto en otros países también cuando hijos de políticos entran
Bueno, de hecho, te hago una anécdota rápido. Esta semana me encontré con el presidente José María Figueres de Costa Rica, el expresidente. Y estuvo aquí, él es hijo de presidente también. Y recuerdo que le pregunté, ahí cuando me lo encontré en el lobby de un hotel, presidente, le hago una pregunta. Usted que tiene ya una edad, ¿verdad?, de 60 y pico de años, a usted, cuando usted fue candidato a la presidencia y ya luego siendo presidente, ¿le comparaban constantemente con su padre? Me dice, ay muchacho. Dice, todavía a mi edad me siguen comparando con él, así que prepárate que eso es lo que te toca toda la vida. Y por suerte decía él, bueno, yo estoy muy orgulloso de mi padre, me decía él, fue un gran presidente, 3 veces presidente también, una gran coincidencia. Así que me dijo él, mira, mientras tú estés en este oficio, acostúmbrate, eso es lo que hay, siéntete orgulloso siempre, como de hecho, en efecto, me siento así. Así que nada, eso vendrá con el, esos son gajes del oficio, así que lo aceptamos. Me hablabas de emular de esos aspectos de tu padre, pero también tienes tú tu propio criterio como Omar. ¿Cuáles son esas diferencias específicamente en términos políticos en cuanto a ideales que ustedes tienen? Mira, te diría que son muchas más las coincidencias que las disidencias, pero es normal que como todo hijo en algún momento le plasme su posición sobre algún tema particular al padre. Yo siempre digo que él y yo cuando discutimos de política americana, por ejemplo, yo suelo tener una ligera tendencia más hacia los republicanos y él más hacia los demócratas. Yo valoro muchos demócratas también, él también valora en su dimensión a muchos republicanos, pero cuando nos toca como comparar ahí, a veces tenemos una pequeña disidencia, pero son muchas más las coincidencias que tenemos él y yo, sin duda. Omar, la gente te ama. Tú eres Oh. una persona que conecta de manera genuina con todos los targets y más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué hizo Omar Fernández para heredar esos adeptos de tu padre, más no los detractores? No sé, porque tampoco me lo propuse nunca. Mm, yo creo que hay pocas cosas más bonitas que cuando uno es uno mismo y no aparenta ser otra cosa. O sea, por ejemplo, me pasa a veces que yo conozco políticos, ¿verdad? Y en lo personal trato con ellos y son personas maravillosas de todos los partidos. Y luego los veo a veces cuando nos toca, no sé, estar en algún espacio más político, más controlado, y entonces como que se transforman y tú ves que son una persona distinta a la que yo conozco en lo personal y digo, oye, pero ¿cuál es la necesidad de tú comportarte diferente si la gente te quiere por quien tú eres? Y el que no te va a querer, no te va a querer ni transformándote ni siendo como tú eres. Entonces, por ahí siempre como que me convencí de que yo estoy en un oficio en el que en ocasiones la gente suele partir como de la desconfianza. Bueno, si es político, no sé. Y no es sino cuando tú eres realmente genuino y tú no tienes pose que la gente aprende a valorar el ser humano más allá del político. Entonces, diríamos, yo estoy como muy claro de que uno es ave de paso en esto. Yo creo que habrá algún momento de la vida en el que ya no seré más político y habrán otras cosas. La vida se trata de constantes nuevas oportunidades. Se te cierra una puerta, se te abre otra. Entonces, sé que en el tiempo que me quede, mientras esté en esto, es como dar lo mejor de mí, es disfrutar el proceso. Hay días tensos, hay días que te estresan, pero sí como diríamos, teniendo la tranquilidad de que nunca pretendí ser otra cosa que lo que realmente soy, porque la careta se te cae rápido y yo no estoy aquí ¿Por para qué, por otra qué tú cosa. entiendes que la gente asume caretas? Porque pasa mucho y más en política. Yo no sé, es casi como si gente creyera que hay como un código como de comportamiento o algo así, no sé, lo que le llaman lo políticamente correcto. Ajá. Y yo creo que lo políticamente correcto es ser lo que tú eres, o sea, lo que tú eres con tus amigos, pero también con tu familia, con tus seres queridos, con desconocidos también. Uno tiene que ser educado, yo creo que hay que ser cordial, afable con la gente, solidario, siempre dar como una mano amiga sin importar quién sea. Eso está hasta en la Biblia, hasta en la Empático, palabra de Dios, claro. tú sabes. Entonces, creo que son como valores que tienes que tratar de tener indistintamente de lo que te dediques. Y bueno, si entraste a la política es un oficio más, Ay, no tiene que ser diferente por eso. Así que nada, yo creo que son como cosas que los seres humanos debemos tratar de tener siempre. definitivamente. Omar, ¿quiénes son León y Belén Fernández? Oh, mis 2 futuros hijos. Ajá. ¿Y cuál es el segundo apellido de esos dos futuros hijos? Bueno, imagínate.
Habrá que procrearlos primero. No, pero cuéntame, porque tú recientemente fuiste a la boda de tu hermana, que los vi ahí brillando hermosos, y a mí me gustaría saber cuál es el segundo apellido de León y Belén. Bueno, yo no me he casado todavía. Yo ni tengo los hijos ni me ha tocado declararlos todavía. Te aterrizo la pregunta. ¿Cómo está el corazón de Omar Fernández? Bien, 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 bien. ¿Está ocupado? ¿Está libre? ¿Solamente está en política? No, existe una persona en mi vida, Sí. existe, sí, 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 existe una persona, pero en este momento obviamente estoy muy concentrado en este tramo final de mi campaña. Tú y yo hemos coincidido, Omar, en algunos espacios de entretenimiento y siempre te veo que estás muy tranquilo, no estás en el mood del entorno, que si bailando, siempre te veo muy ecuánime y en conversación. ¿Tiene esto que ver con tu rol político, por formas que hay que guardar, lo que decías ahorita, de el comportamiento correctamente hablando, políticamente hablando, o a qué se debe esto? No, ¿Propio yo, de tu personalidad? puede ser, o sea, qué sé yo, si tú me agarras a mí hace 10, 12 años, uno salía mucho, tú sabes, era como otra época de mi vida. Hoy, diríamos, no es que no gozo, no es que no disfruto, no es que no me gustan esas cosas, o sea, a mí me gusta bailar y me gusta pasarla bien y salir con mis amigos, pero no sé, ya la vida va cambiando, ahora de repente me da sueño más temprano, ahora ¿A qué hora se acuesta Omar Fernández? me acuesto. Sí. Bueno, depende del día. Últimamente muy tarde. Últimamente muy, muy, muy tarde. Pero no sé, como que la vida te va cambiando y de repente son otros los gustos. Diríamos, sigo disfrutando de un buen rato, un buen momento con mi gente, pero ya hoy quizá una buena conversación a lo mejor lo disfruto más que pasarme de trago. Tú sabes, ya, no, ya esa otra época de mi vida como que... Pero Omar sí en su momento iba a sus paris de Marquesina. Sí, Sí, pero sí, sí. muchísimo, sí, 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 para marquesina y una quemadita también, tú Mira, sabes, claro, ven claro. acá, Omar, ¿y no se te ha hecho difícil el hecho de cortejar a las mujeres por venir de la familia que vienes, tu papá presidente y tener esa trayectoria? ¿No se te ha complicado en algún momento? Mira, no creo que eso nunca fue como un impedimento, ni como que me complicó la vida. Sí, claro, por ahí quizá tocó algún caso que diríamos que prefería no estar envuelta como en todo eso que envuelve a uno por ser hijo de un político. O sea que sí, eso pasa a veces, tú sabes, que las cosas no se me dieron como yo quería, pero también, no sé, las cosas se dan como se dan y uno las acepta y bueno, si no se dio esto, pues seguimos más para adelante, ¿verdad? Claro que sí. Omar, ¿qué cualidades debe tener una mujer que le guste a Omar Fernández? Porque hay que decirle, te voy a decir una cosa, para nadie es un secreto que tú además de ser un excelente diputado, de haber sometido proyectos interesantísimos, que fuera del aire estábamos hablando de algunos, recientemente también sometiste uno muy acertado, que ha recibido muy buenas críticas, que vamos a hablar también más adelante, pero hay otros temas, ¿cómo tú te manejas en esa línea? Bueno, yo te diría, el gusto primero es como muy subjetivo. Eso es algo muy personal, quizá lo que me gusta a mí no le gusta a otra persona y Por así. eso es a ti que yo te lo estoy preguntando. Yo te diría que a mí, bueno, me gusta como lo simple, la sencillez, yo creo que buenas conversaciones, conectar, eh, diríamos, obviamente hay un factor de atracción física personal que debe darse también y bueno, que compartamos gustos, que haya comprensión, que haya tolerancia, que haya paciencia, que nos guste más o menos lo mismo, porque no todos somos iguales, pero más bien te diría como sentir que tengo una buena compañera y que existe comprensión y química, obviamente, entre ambos. Claro que sí, tú eres mucho de mano a mano, a ti te encanta estar en la calle, involucrado con la gente, escuchando a la gente, escuchando las necesidades y evidentemente para posterior plantear respuestas en ese sentido, promover resultados en ese sentido. ¿Te ha tocado que alguna mujer te haya acosado por ahí o te haya dado un abrazo mal dado, como decimos en buen dominicano? Acosado no, nunca, pero a veces algunos piropitos por ahí y uno se siente especial, ¿verdad? Porque, ¿y que no se siente bien que a veces le tiren un piropo y
Y tú sí estás bueno, papi, tú sabes. Y bueno, uno se siente bien, a veces un abrazo bien apechurrado, tú sabes, y uno siente como ese cariño, esa energía. Y de verdad que nunca lo he visto mal, por el contrario, son de esos momentos que uno agradece, ¿verdad? Porque no siempre le tiran un piropo así a uno, así Ah, que que no siempre. no, Bueno, tú así que como uno se que siente bien. eres muy humilde, Omar. Omar, hablando ya de tu rol como diputado, ¿cuáles son esos logros que tú entiendes que dejarías en la Cámara de Diputados de cara a pasar al Senado? Bueno, sin duda sometí cuantos proyectos pude durante mi paso por la Cámara de Diputados, 14 proyectos para ser específico, y como proponente o coproponente 28 iniciativas legislativas, o sea que bastante, diría, eh, diligencia no faltó. Y me siento muy orgulloso de todos, y te diría que puntualmente así el primero que sometí, que incluso se aprobó en la Cámara de Diputados, que es el que busca regular los procesos de transición gubernamental. Como tú sabes, cada 4 u 8 años se da una transición, un cambio de gobierno. Y entre mayo, que son las elecciones, y el 16 de agosto, que asume el nuevo presidente, que se le conoce como la transición, hoy partimos de la buena fe. O sea, no está regulada. Y cuando se conforman las comisiones de transición, los incumbentes que ya van a salir, si quieren le entregan información, si quieren no le entregan nada, la pueden ocultar, destruirla, mutilarla, y no hay ninguna consecuencia. Y entonces nos pasamos los primeros meses de un nuevo gobierno escuchando que se me encontré con este problema, que se me encontré con esta situación, y yo creo que el pueblo dominicano merece como sosiego, transparencia, un rumbo claro, porque hay un principio de continuidad del Estado, no importa cambien los partidos, el Estado sigue funcionando. Otra causa que defendí con mucha energía en la Cámara de Diputados fue la protección de los animales. Una Sí. reforma a la ley 248-12 que planteo yo, entre otras cosas, endurecer las penas contra quienes practican actos de crueldad, maltrato o negligencia contra los animales, que son 3 tipos diferentes. También mirando la inseguridad ciudadana, que siempre me sale como el primer tema de mayor preocupación para los dominicanos, creo que era importante darle una mirada desde la prevención del delito y no desde la persecución y represión, en lo que ya somos moderadamente buenos. Y por eso planteo la creación de un Centro Nacional de Criminología. La criminología es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría, psicología, sociología Claro. y estudia el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento delictivo del humano. ¿Por qué la gente delinque? Yo creo que yendo al origen del comportamiento podemos ayudar a disuadirlo de cara al futuro. Te diría que son 3 proyectos muy buenos, pero también, además de rescatar todo lo que hice como diputado, también vengo con nuevas ideas. Una de mis propuestas como candidato a senador, que no tuve que esperar a ser senador para seguir marcando la diferencia como diputado, era el proyecto que sometí recientemente en el Congreso, que busca reformar el Código Tributario en su artículo 314 con el tema del anticipo. Mira, luego de muchas horas y muchos días y muchos meses de conversaciones con comerciantes, emprendedores, trabajadores por cuenta propia, mucha hora de calle, me di cuenta que el tema de los anticipos no permite que muchos emprendimientos florezcan. Y es que es un dato interesantísimo. El Estado recauda todos los meses cerca de 9.000 millones de pesos fruto del anticipo. Disculpa que te interrumpa Sí. ahí, porque uno de los puntos que tú planteas en ese proyecto que sometiste es justamente que se le quite el anticipo a los microempresarios y que los que pagan las pequeñas empresas entonces se pueda atribuir a nuevos emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos. ¿Cómo tú aplicas esto y en base a qué te fundamentas en esa solicitud? Lo que planteo puntualmente es que viendo que el 90% de lo que recauda el Estado fruto de los anticipos los aportan apenas el 5% de las empresas, que son las grandes contribuyentes, y el 10% restante lo pagan el 95%, que son las micro, pequeñas y medianas, lo que planteo es que de ahora en adelante las micro, que tienen 10 empleados o menos, ya no paguen más anticipos. Y en el caso de las pequeñas y medianas, que le calculen sus anticipos en base al 50% de sus impuestos liquidados en el ejercicio anterior. Eso es lo que yo creo que va a permitir que más emprendimientos florezcan, que creen más riqueza, que generen más empleo y que permitan seguir apostando a la capital de la República Dominicana. O sea, vendrán nuevos negocios, permitirá que más gente tenga una forma de echar para adelante. Y por eso yo creo que pensando en los impuestos, en los anticipos puntualmente que son tan odiosos, creo que le traería mucha tranquilidad. Es increíble, es un proyecto que desde que lo sometí he sentido un respaldo impresionante. Sí. Y la verdad es que, diríamos, nunca imaginé que fuera tan así, pero también entendí la importancia de hacerlo porque me lo dijo la calle, me lo dijo la gente. Totalmente. Sin embargo, Omar, hay muchas personas, de hecho, comunicadores, que se han referido a esta acción
como oportunismo de cara a que estamos en campaña política. ¿Qué entiendes tú de este planteamiento? Bueno, los que dicen eso les recuerdo que la gente votó por mí para que fuera diputado hasta el 15 de agosto a la medianoche. O sea que mi trabajo dura hasta ese día. Por lo que mal haría yo si siendo diputado, sea candidato o no, no cumplo con mi deber. Lo más frustrante de Omar en la Cámara de Diputados, porque hay muchas cosas buenas. Sometimos 14 proyectos. ¿Cuántos aprobados de esos 14? 2 resoluciones y un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Muy bien. ¿Qué ha frustrado a Omar de cara a llegar a la Cámara ahora? Bueno, que no se aprobaron más, que quizás no logré contar con el consenso suficiente de todos los partidos políticos para que apoyaran proyectos tan importantes como los que sometí, y otros de otros colegas también. O sea, me doy cuenta que la burocracia dentro del Congreso es fuerte. Tú crees que lo vas a lograr rápido y te das cuenta que lograr que le asignen una comisión, que se estudie en la comisión, que rinda un informe, que se vote en el hemiciclo, que cuente con el respaldo de la mitad más uno, es mucho. Y luego que llegue al Senado y pase por el mismo proceso. Entonces diríamos que eso no me desilusiona. Yo creo que ahora desde el Senado, que requiere menos consenso, porque de 190 diputados, ahora somos 32 senadores, será mucho menos. Pero igual, ya con la experiencia que tengo hoy, ya habiendo superado esa curva de aprendizaje que te da los primeros días en la Cámara, creo que me he convertido en un mejor legislador y entiendo mejor qué hacer para lograr que los proyectos se conviertan en ley. Muchos hablan de que la política es sucia. ¿Le ha metido el pie a Omar Fernández en la Cámara de Diputados? Si me han metido el pie, mira, no lo siento así. He tenido disidencias, he tenido encuentros con otros legisladores, puntos de vista encontrados, temas en los que yo he estado en desacuerdo y otro de acuerdo, y somos grandes amigos, pero nos toca quizás echar una peleita ahí, pero pelea sana, tú sabes, una discusión sana. Pero más que eso no, la verdad que yo tengo muy buena onda con todo el mundo en el Congreso. Omar, tú manejas unas campañas políticas y comunicacionales impecables. Todo el mundo las saluda, las felicita y las valora. Antes de lanzar la candidatura a la senaduría de Omar, se hizo esa campaña de expectativa con el tema de la alcaldía o la senaduría. ¿Era que se estaba discutiendo realmente sobre la posición o fue una campaña realmente de expectativa, tú sabiendo y teniendo ya claro que el lanzamiento de la candidatura se iba por la senaduría del Distrito Nacional? No, yo en lo que sí siempre he creído es en darle participación a la gente en la política. Y para mí era muy importante entender dónde la gente quizá entendía que este proyecto podía avanzar. Si en lo municipal o si seguir en lo congresual, desde otro espacio, por supuesto. Y lo cierto es que al darle la oportunidad a la gente de que votara en una plataforma que montamos, increíblemente la gente se decantó mucho más hacia la senaduría. 2 de cada 3 personas que votaban, 66 a 33, recuerdo que quedó. Y entonces, bueno, diríamos, me gusta... 63 a 23. 66 a 33. A 33. O sea, 2/3 partes. Ajá. Perdón si me confundí. Todo tranquilo. Y entonces, diríamos, a mí que me gusta mucho darle participación a la gente, entender cómo piensa, porque al final los políticos somos representantes de la gente y a veces los políticos queremos tomar decisiones por la gente sin consultarles. Entonces, diríamos, me pareció interesante un poco tantear y ver cómo la gente pensaba sobre este proyecto y la misma gente me lo dijo. Mira, Omar, aspira a la senaduría. Así que eso fue como una gran motivación para mí. Tú asumiste sin aprehensión esta candidatura a la senaduría, teniendo contendores muy fuertes y con un perfil muy marcado, políticamente hablando. ¿Se podría decir que estaba seguro en base a los números o se podría decir que ha sido un acto de valentía o de atrevimiento por parte de Omar? Asumir una candidatura como esta es audaz, es atrevido, porque un joven de 32 años usualmente no aspira a una posición como esta. Creo que requiere coraje, requiere valentía. Son muchos los problemas de la capital y poco tiempo para resolverlos. Requiere de urgencia, pero también de carácter. Y creo que fue como la fuerza que me dio primero ponerlos en manos del Señor mis planes y también el equipazo que me acompaña, lo que me permitió entender que se abría como una gran oportunidad y una gran posibilidad de llegar a un espacio como este. No llega Omar, yo creo que llega como una generación. Y dar, o mejor dicho, pedirle a los capitaleños que nos den esta oportunidad de darle una buena voz de representación en el Senado de la República, es como ese primer paso para tener la capital que queremos, la capital que soñamos, los proyectos que queremos que se aprueben en el Senado y en el Congreso Nacional y que se conviertan en ley. Así que fue como una combinación de cosas que se dieron
que nos dieron como esa energía que hace falta para tú asumir un emprendimiento o un proyecto como este y llevarlo, por supuesto, a Puerto Seguro con la victoria ahora en mayo. ¿Es la senaduría el trampolín que necesita Omar para llegar a la presidencia de la República? Wow. Yo te diría que no estoy pensando en otra cosa que no sea ser un buen diputado y ahora convertirme en senador. En eso es que están mis prioridades enfocadas en este momento. Pero la gente te dice mucho que tú tienes un perfil presidenciable, Omar. Sí, pero también yo digo que no es correcto descuidar lo que se tiene por estar pensando en lo que viene. Y por eso yo trato como de concentrarme en lo que tengo en estos momentos, que es una candidatura que requiere de mucho empeño, de mucha responsabilidad, de mucho enfoque, sobre todo, para ganarla. Luego de que ganemos eso, entonces nos concentramos en ser un buen senador, En ser un buen senador. Y preparar el camino para legislar bien para los recuerda capitaleños. que tú brindaste cuando empezamos la entrevista. Ah, Omar, investigando, mientras preparábamos esta entrevista, nos dimos cuenta que hay muchas personas que pertenecen a otros partidos políticos que dicen que votarían por Omar Fernández. Honrado me siento yo porque, a fin de cuentas, yo creo que los problemas de la capital no distinguen de partidos políticos. A la gente poco le importa cómo el gato caza al ratón, si es con la mano derecha, o si es con la izquierda, o si directamente con la boca. Creo que como que los problemas requieren soluciones y punto. Y esta campaña siempre entendí que lo importante era contrastar proyectos, propuestas, ideas, y que la gente valorara lo que le presento y que pueda contrastar con las otras candidaturas. Entonces, diríamos, como no me enfoqué en los pleitos entre políticos, como yo no le di a la gente en esta campaña luchas estériles ni comentarios que no valían la pena entrar en esos detalles, sino que me concentré como en que la gente entienda cómo pienso y qué voy a hacer si llego al Senado, quizás permitió que mucha gente, que como bien dices, quizás votará al PRM en el nivel presidencial o congresual con diputados, quizás sabrá fraccionar su voto y finalmente votar por una candidatura que lo que quiere es lo mejor para los capitaleños. Todos sabemos cómo se maneja la política. Y dicen por ahí, no lo dice Jesse, dicen por ahí, que hay sectores que confían más o que darían el voto de confianza para que sea Omar el senador y no tu principal contendor, que es el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, porque entienden que tú serías una opción más viable de cara a todo lo que se da con un perfil de senador del Distrito Nacional. ¿Qué valoración tienes tú en ese sentido? No sé. Yo creo que al fin de cuentas le toca como a la ciudadanía valorarlo. Yo trato de no hablar mucho de mí, yo presento mis ideas y quiero que la gente la contraste con la de los demás candidatos, porque creo que el mayor desafío que tenemos los políticos es lograr que la gente vaya edificada el día de las elecciones, que es lo que yo más anhelo. Cuando la gente va con criterio, entendiendo el porqué y el para qué de los políticos, sus propuestas, sus ideas, y se convencen de que son las mejores para cambiarle su vida, es cuando la gente le eleva la calidad al nivel de representación en el Congreso Nacional. Entonces yo lo que sí quisiera es como que la gente le dedique tiempo a ver las propuestas de todos los candidatos y que saque sus propias conclusiones. Por supuesto, quiero que voten por nuestra candidatura, pero me sentiría muy satisfecho si la gente va ese día simplemente bien edificada, porque si van de esa forma creo que terminarían decantándose por nuestra candidatura, sin duda alguna. Hay candidatos que plantean una candidatura sin propuestas. De hecho, ahora lo hemos visto reflejado en los debates que está llevando a cabo el CODES. ¿Qué piensas tú en ese sentido? Mira, pienso que los debates son una plataforma interesante para el buen contraste de ideas en vivo entre los candidatos. Sin duda alguna da la posibilidad de que los ciudadanos rápidamente se puedan poner al día con cómo piensa cada cual sobre cuál tema, y eso le ayuda a tomar buenas decisiones. Yo mismo me encontré con mucha gente luego del debate que me dijo, mira, yo no sabía cómo tú pensabas y ahora que lo sé, voto por ti. O mira, yo no estaba tan convencido, pero ahora que vi tu performance en el debate, me siento convencida de que un voto por ti es un buen voto. O sea, yo siento que el debate me ayudó muchísimo. Y justamente porque me dediqué en ese debate a presentar mis ideas. En algún momento hubo alguna cosita ahí que tiraron, pero creo que los debates más bien, diríamos, más que ir a lo personal, la gente no nos sintoniza por eso. El debate es para que la gente saque conclusiones sobre cómo piensan los candidatos sobre los temas que nos presentan.
Hay una leyenda que dice que Guillermo Moreno se despierta cada 4 años para justificarse políticamente hablando. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, eso es lo que uno escucha por ahí. Eso es lo que uno escucha por ahí. A fin, nada, ¿qué te puedo decir? Yo, diríamos, sobre eso no opino mucho, porque yo creo que mi concentración debe estar ahora mismo como en convencer a los ciudadanos de por qué votar por Omar. Uno ve los memes a veces en las redes, uno ve cosas que la gente opina, con algunas de ellas uno de alguna manera conecta y me parece a mí que mucha gente conecta con esa idea, pero de lo que yo conozco es de Omar y yo sé que Omar no se desapareció estos 4 años y eso le dio mucha fuerza a esta candidatura. Omar, eh, ¿cómo están esos numeritos? Tú que manejas estas encuestas internas, ¿quién está por encima? ¿Guillermo Moreno o Omar Fernández? Mira, ahora estamos en un tramo de la campaña en el que empieza lo que se conoce como como la guerra de encuestas. La guerra de encuestas son muchas encuestas que sueltan en las redes sociales y fulano está arriba y el otro está arriba y aquel está abajo y entonces ahí contrasta uno con otro. Pero con mucha certeza te puedo asegurar que en el caso de esta candidatura a la senaduría cuenta con el respaldo de más de la mitad de los capitaleños en este momento. Más de la mitad del Distrito Nacional apoya a Omar Fernández, Gracias a con Dios, seguridad. con total seguridad. Omar, sabemos que eres un defensor de nuestra Constitución y en nuestro país vemos cómo de manera reiterativa nuestros presidentes quieren reelegirse. ¿Qué tú consideras en esa línea? Bueno, la Constitución dominicana es bastante clara con el tema de la reelección presidencial. Permite una reelección y nunca jamás. Y me parece que es un modelo correcto, de forma que lo que sí creo que hay que como respetar las reglas del juego. Y si te elegiste con una constitución que te permite una reelección inmediata y nunca jamás, pues te adaptas a las reglas del juego, optas por una reelección que a fin de cuentas no depende del candidato, depende del pueblo, si finalmente le da la oportunidad de reelegirse o no. Pero en ese modelo yo creo. Ujú. Me voy a ir un poquito más para atrás porque saltamos algo importantísimo. Tú tienes un público de seguidores muy joven. Eh, Cuéntame de los números que ustedes manejan en términos de la población adultos mayores respecto al apoyo hacia Omar Fernández. Y ahí te diría también que me lo pongas en consideración con el perfil de tu principal contendor, que es una figura más madura y que sabemos que también en nuestra sociedad se critica mucho el tema de los jóvenes, la política y en cualquier otro tipo de sector. Todavía hace falta ese voto de confianza hacia la juventud, aunque hemos avanzado, pero tenemos ese mito todavía. Claro. Bueno, te diría que en las encuestas que manejo y que contrasto y hacen cruces por edad, por género, donde habitan incluso en el Distrito Nacional, lo que noto es que, bueno, gracias a Dios, como tú dices, en la juventud, quizá por un tema hasta generacional, la diferencia es abrumadora. Y luego con los adultos mayores, 65, 70 años o más, he tenido mucha cercanía últimamente con ellos. Creo que comunico mensajes que van directamente hacia ellos y sobre todo qué haré cuando llegue al Senado de la República, de forma que también en ese, diríamos, en ese nicho, en ese rango, siento que también hay mucha fortaleza y que sin duda alguna los mayores de la capital también se pararán a votar por Omar Fernández ese día. Tú decías por ahí, estuvimos viendo que lo que importa no es la edad, sino las ideas, cómo se proponen las ideas y qué se propone en esa línea. Claro, no es la edad, sino la edad de las ideas. ¿Tú sientes que Omar es el candidato más sólido que tiene el Distrito Nacional a la senaduría en este momento? Gracias a Dios, sí, estoy completamente seguro de que así es. Omar, yo no puedo dejar que te vayas detrás el telón en esta entrega especial que hemos llevado a cabo contigo, sin plantearte el tema de las municipales. Aconteció algo que marcó el panorama, dicen muchos estrategas políticos, de las elecciones del próximo 19 de mayo. Esto en la posición que logró el partido Fuerza del Pueblo, llegó a un tercer lugar. ¿De qué manera tú entiendes que impactaría esto en la candidatura de Omar Fernández? Sobre todo porque tú me decías ahorita que tú tienes más del 50% de la población del Distrito Nacional a tu favor. Claro. Bueno, te diría que las elecciones municipales, aunque no son un reflejo exacto de lo que pasa en mayo porque son fechas distintas, pero sin duda que incide lo que pasa, sobre todo en términos de percepción. Y los resultados obtenidos en las municipales evidentemente no fueron para lo que se trabajaron. Ahora bien,
No es sino porque se cuenta con el apoyo de mi partido, la Fuerza del Pueblo, de los demás partidos que me apoyan en el marco de la alianza y también esa franja de electores de otras organizaciones que también votarían por esta candidatura. Todo eso cuando lo combinas es lo que da lo que te acabo de decir, más de la mitad de los capitaleños. Así que entre todo eso, más los independientes, que es el partido más grande de todos, que no son miembros de ningún partido político, que fraccionan bien su voto, y ahí también siento que tengo mucha fortaleza, es lo que siento que nos dará una victoria contundente, Dios mediante, el próximo 19 de mayo. Hubo mucha abstención, Omar, en las elecciones municipales. ¿Tú crees que va a pasar lo mismo en las presidenciales? No, históricamente la abstención en las elecciones presidenciales y congresuales es mucho menor. Porque, bueno, primero van las figuras presidenciales, eso ya... Este es un país muy presidencial. Claro, eso ya motiva bastante el voto y el hecho de que vayan senadores y diputados el mismo día también lo incrementa más. Así que esperamos, ojalá, votar el 100%, uno siempre aspira a eso, pero con que se mantenga cerca del histórico creo que le dará mucha legitimidad a los resultados, sin duda alguna. Te escuché decir que los resultados de las municipales fueron una alerta para el Partido Fuerza del Pueblo de ajustar las piezas que estaban quizás un poco flojas. ¿Cuál entiendes tú que es el talón o era el talón de Aquiles de la Fuerza del Pueblo? Y también me gustaría que lo orientemos a la Alianza Rescate RD. Claro, yo te diría que la simpatía está, uno sabe que existe, pero faltó movilizarla adecuadamente y ponerla en la fila para que vaya a votar en su recinto. Te diría que ahí estuvo como el mayor escollo, porque sin duda alguna no podemos perder de vista la importancia de tener buenos delegados en las mesas electorales, en los colegios, para que defiendan el voto, para que estén todo el día viendo el proceso, que se transcurra de manera normal y sobre todo para la observación del escrutinio. Luego de que cierren las urnas, empieza el conteo y tiene que haber gente que esté muy pendiente de que lo que se cuente sea lo que finalmente termine en el acta, que cuenta la Junta Central Electoral. Entonces, bueno, ese desafío, pero sin duda el más grande de todos era como movilizar esa simpatía que se sabe que está, pero que hace falta quizás elevar el nivel de compromiso para que finalmente se pare y vote por esta candidatura. Ahí es que está el reto. ¿Qué tú entiendes que debe hacer el Partido Fuerza del Pueblo en esa línea? Porque como bien tú dices, se sabe que están. Y no se puede comparar la maquinaria de un partido que esté en el poder con un partido Claro. opositor. Bueno, sin duda alguna, para eso uno se organiza en la parte electoral, sobre todo con los padrones y los padroncillos, como le llaman también. Padroncillos por colegio electoral, te salen la cantidad de votantes que En tienen. este momento sí se le va a dar seguimiento a eso en las presidenciales. Sí, pero no, Esa fue una de las pero un principales. trabajo riguroso de verdad que se está haciendo, depurado de cabo a rabo para saber con quién contamos el día de las elecciones. ¿Es cierto que el PRM compra votos en las municipales? Bueno, de alguna manera eso fue lo que dijo el informe rendido por la OEA, de forma que no lo digo yo, lo dice la misión de observadores que vino acá a República Dominicana. Eso dijeron ellos, y yo les tomo la palabra. ¿Tú les tomas la palabra? Yo les tomo la palabra a la OEA, a la informe de la OEA. Muy bien. Tu principal contendor, como hablábamos ahorita, ha recibido mucho apoyo de la figura presidencial. ¿Tú entiendes que esto se debe a quizás que ellos también tienen información de ese punto que tú me mencionaste ahorita, de que los números están más inclinados hacia Omar que a Guillermo Moreno? Es muy probable que ese es uno de los elementos. Diríamos, no descarto que sea así, porque cuando una candidatura está fuerte, uno tiene que recurrir a todos los elementos que le pueda ayudar a uno también lograr avanzar su proyecto. O sea que, sin duda alguna, no descarto que esa es una de las razones por las que tiene que quizás vincularse como a otra figura. Como tampoco descarto el hecho de que siempre tengan que recurrir como a la vieja política, a los ataques personales, a que tú eres el malo y yo soy el bueno. Hay que, diríamos, como siempre, ponen en marcha las malas prácticas, la política que ya la gente detesta, que no quiere, y yo creo que siempre es importante como presentarle a la gente cómo le vamos a solucionar su vida. Así que por eso, diríamos, siempre noto como esos elementos que nunca dejan de estar presentes, pero entiendo el porqué. ¿Qué tiene Omar Fernández para ser el senador del Distrito Nacional que no tiene Guillermo Moreno? No sé, creo que al final, o sea, le toca a la ciudadanía contrastar. Yo creo que tengo las ideas que hacen falta para que los emprendedores echen para adelante, para que tengamos un mejor nivel de educación, para que los trabajadores por cuenta propia les rinda su salario con el tema de la inflación y su salario que no se indexa como manda la ley. Creo que un legislador que tiene experiencia ya de 4 años en la Cámara de Diputados, que quizás no lo tiene ningún otro candidato a la senaduría del Distrito Nacional, de forma que esas cosas creo que me distinguen del resto.
Pero tú eres un hombre inteligente, Omar, y tú analizas a a la gente con la que tú compites. ¿Qué tú has visto que tú realmente marcas la diferencia en comparación con ese candidato? Que mi política se basa en propuestas, en ideas y en proyectos. Y yo creo que ese es como el mayor diferenciador del resto de los candidatos. Omar, para finalizar, un mensaje al público detrás el telón de lo firme que debemos ser para seguir nuestros sueños. Este podcast busca tocar en ese sentido también y yo creo que tú eres un ejemplo para la juventud, 32 años, diputado de nuestro Distrito Nacional, una carrera política basada en tus propias acciones, porque lo sabemos y te seguimos desde hace muchísimo tiempo, seguimos tu trabajo, seguimos tus iniciativas y creo que eres un orgullo para la juventud y no solamente eso, un modelo a seguir. ¿Qué hacer para mantenerse firme en ese sentido? ¿Cuáles valores seguir? ¿Qué debe mantenerse firme en los momentos en que te meten el pie? Porque ahorita lo hablábamos y es cierto, no solamente ocurre en política, pasa en todos los sectores, pero ¿qué debemos tener para lograr estar sentados en esta silla contándonos tantos logros y una proyección tan importante como la que tiene Omar Fernández? Wow, qué valoración. Gracias. Bueno, te diría, la política es brava, es muy exigente, es difícil y entonces exige de mucha determinación, disciplina, concentración, enfoque, responsabilidad. Y el que no reúne como ese mínimo de cosas, la política no se le da bien, porque es un oficio a tiempo completo. Mira, yo soy abogado de profesión, mi oficina sigue operando, y yo no le puedo dedicar el tiempo que quisiera porque yo me convertí en un político, y el político tiene que dedicarle el tiempo a su gente, a sus electores, a sus representados. Entonces, no es sino cuando uno entiende el nivel de sacrificio que implica entrar a la política y uno estar dispuesto a hacerlo y no renunciar, sobre todo, oye, a sus valores, a sus principios y los postulados que defiende, es lo que yo creo que marca la diferencia entre los políticos. Así que a todo joven que quiera entrar a este mundo, que de hecho les exhorto a que lo hagan, porque la política requiere de gente buena y de gente con valores y principios claros, tiene que tomar como definitivamente en consideración esas cosas, porque te digo que cuando yo entré a esto, me lo dijeron, yo me lo tomé en serio, pero cuando di el paso y entré de verdad, me di cuenta como qué tan serio era. Y por haberlo asumido de esa forma, creo que le dio como la fortaleza a esta candidatura de llegar a ser diputado y de ahora presentarse como una gran opción ganadora a ser senador de la República. Muchísimas gracias por estar aquí en Tras el Telón. Señores, a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta una próxima entrega. Recuerden suscribirse, dar like, comenten. A las chicas, déjenle sus piropos a Omar. Sabemos qué ocurre, lo hemos visto en las redes sociales de él y prometemos que vamos a hacer que les llegue. Un placer y será hasta una próxima entrega. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana.